Mi esposo siempre ha estado obsesionado con la comida saludable. Cuando digo obsesionado, hablo de una persona que pesa cada ingrediente, lee etiquetas durante media hora y puede arruinar todo un día por una cucharada extra de azúcar. Desde que nos casamos me obligó a adaptarme a sus rutinas. Todas las mañanas debía levantarme antes de las 5 para preparar su desayuno, su almuerzo y las meriendas que llevaría al trabajo. Si algo no cumplía exactamente con sus estándares, se molestaba. No gritaba ni rompía cosas, pero tenía una forma de castigarme que era incluso peor. Me ignoraba durante días. Respondía con monosílabos y me hacía sentir culpable por cualquier error. Lo extraño era que todas esas reglas parecían aplicarse únicamente a él, mientras yo dedicaba horas a cocinarle avena especial, vegetales al vapor, proteínas cuidadosamente seleccionadas y batidos naturales. Él aparecía en casa con bolsas llenas de hamburguesas, pizza, refrescos y comida rápida para mí. Al principio pensaba que era un gesto amable, pero con el tiempo empecé a notar algo inquietante. Cada vez que intentaba comer saludable, él encontraba una manera de sabotearme. Si preparaba una ensalada para el día siguiente, desaparecía misteriosamente. Si compraba frutas, él decía que se habían echado a perder. Si hablaba de hacer ejercicio juntos, cambiaba de tema. Lo peor era que luego hacía comentarios sobre mi peso y preguntaba por qué yo no tenía la misma disciplina que él. Con el paso de los años comencé a sentirme atrapada en una realidad extraña donde nada tenía sentido. Mi autoestima se deterioró, lentamente porque cada conversación terminaba, haciéndome sentir insuficiente. Si estaba cansada era porque no me organizaba bien. Si había aumentado de peso era porque no tenía fuerza de voluntad. Si me sentía triste era porque estaba exagerando. Llegó un punto en el que realmente creí que el problema era yo. Dejé de salir con amigas porque él siempre encontraba defectos en ellas. Una era una mala influencia, otra era irresponsable. Otra era demasiado superficial. Poco a poco me fui quedando sola sin darme cuenta. Lo curioso es que nunca me prohibió verlas directamente. Simplemente sembraba dudas hasta que yo misma me alejaba. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que era increíblemente inteligente manipulando situaciones. Siempre parecía razonable. Siempre parecía tener buenas intenciones. Por eso nadie sospechaba nada. Ni siquiera yo. Sin embargo, una noche ocurrió algo que hizo que comenzara a cuestionarlo todo. Mientras buscaba una fotografía en su teléfono, apareció una conversación que no estaba buscando. Era un chat con su madre. No pensaba leerlo, pero una frase llamó mi atención. Decía, está funcionando mejor de lo que imaginábamos. Sentí un escalofrío instantáneo. Intenté convencerme de que estaba sacando conclusiones precipitadas, pero la curiosidad terminó ganándome. Comencé a leer mensajes antiguos y lo que encontré me dejó completamente paralizada. Mi suegra y mi esposo hablaban de mí constantemente, no de forma cariñosa ni preocupada, sino como si yo fuera un proyecto. Comentaban mis reacciones, mis inseguridades, mis decisiones y hasta mis cambios físicos. Había mensajes donde ella celebraba que yo hubiera dejado mi antiguo empleo porque ahora dependía más de él económicamente. Otros donde analizaban por qué ya casi no veía a mis amistades. Incluso encontré conversaciones relacionadas con mi alimentación. Mi suegra decía que una mujer demasiado segura de sí misma era difícil de controlar y que era mejor que yo me concentrara en mi casa en lugar de preocuparme por mi imagen o mis metas personales. Lo más perturbador fue leer respuestas de mi esposo completamente de acuerdo con ella. Durante años pensé que las opiniones de mi suegra simplemente eran molestas, pero descubrir que ambos trabajaban juntos para influir en mis decisiones me hizo sentir enferma. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando mensajes antiguos, mientras una sensación horrible crecía dentro de mí. Sentía que estaba viendo una versión completamente distinta del hombre con quien me había casado. Durante las semanas siguientes fingí que no sabía nada. Sonreía, cocinaba y actuaba con normalidad mientras investigaba en silencio. Empecé a tomar fotografías de documentos, conversaciones y cualquier cosa que pareciera sospechosa. Fue entonces cuando descubrí algo todavía más extraño. Mi esposo llevaba un registro privado en una aplicación protegida con contraseña. Conseguí acceder porque utilizaba la misma clave en varios dispositivos. Lo que encontré allí me dejó sin palabras. Había notas detalladas sobre mí que se remontaban a años atrás. Registraba cuánto pesaba, cómo me sentía, cuándo discutíamos, cuándo visitaba a mi familia e incluso cuánto tiempo pasaba hablando con determinadas personas. Algunas anotaciones parecían informes. Menos confianza esta semana. Se muestra más dependiente. Ha dejado de insistir en buscar empleo. Sentí náuseas mientras leía. No entendía por qué alguien haría algo así. No parecía el comportamiento de un esposo. Parecía el trabajo de alguien que estaba estudiando a otra persona. Mientras intentaba comprender lo que ocurría, apareció el primer gran giro de toda esta historia. Un giro que hizo que todo fuera mucho más oscuro de lo que imaginaba. Una tarde escuché, accidentalmente, una llamada
telefónica entre mi esposo y mi hermana mayor. No estaba espiando. Simplemente entré al garaje buscando unas herramientas y escuché sus voces. Al principio pensé que hablaban de algún asunto familiar, pero entonces escuché mi nombre. Me quedé congelada. Mi hermana le estaba contando detalles privados de conversaciones que había tenido conmigo. Le hablaba de mis miedos, mis dudas y mis inseguridades más profundas. Información que yo le había confiado porque siempre creí que podía confiar en ella. Lo más doloroso fue escuchar a mi esposo, agradecerle y decir que esa información le ayudaba a manejar mejor ciertas situaciones. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire. Durante años había acudido a mi hermana buscando apoyo cuando tenía problemas matrimoniales. Pensaba que me estaba ayudando. En realidad, estaba entregándole a mi esposo exactamente las herramientas que necesitaba para manipularme mejor. Esa traición me golpeó incluso más fuerte que los mensajes con mi suegra. Durante días no pude dejar de pensar en ello, pero todavía no entendía por qué estaban haciendo todo aquello. Decidí investigar más a fondo la relación entre ellos y terminé descubriendo algo que parecía imposible. Mi hermana y mi esposo se conocían. Desde antes de que él y yo iniciáramos nuestra relación, siempre me habían contado que se conocieron el día que los presenté oficialmente durante una reunión familiar. Era mentira. Encontré fotografías antiguas donde aparecían juntos en eventos empresariales varios años antes de que yo conociera a mi futuro esposo. Cuando confronté discretamente a un antiguo compañero de trabajo de mi hermana, me confirmó que ambos habían colaborado en algunos proyectos financieros. Esa revelación cambió completamente mi perspectiva. Mi relación ya no parecía una coincidencia romántica. Comenzaba a parecer algo cuidadosamente planificado. Empecé a recordar detalles que antes ignoraba. La manera casi perfecta en que apareció en mi vida cuando atravesaba un momento difícil. Lo rápido que se ganó la confianza de mi familia. Lo mucho que mi madre insistía en que él era el hombre ideal para mí. Por primera vez consideré una posibilidad aterradora. Tal vez mi matrimonio entero había comenzado por razones que yo desconocía. Obsesionada con encontrar respuestas, revisé viejos documentos familiares que habían permanecido guardados durante años. Fue entonces cuando encontré referencias a una herencia de mi abuelo que supuestamente había desaparecido debido a problemas legales. Siempre acepté esa explicación porque todos repetían la misma historia. Sin embargo, algunos documentos indicaban algo diferente. Había dinero, mucho dinero. Y lo más extraño era que ciertas firmas relacionadas con la administración de esos bienes coincidían con personas cercanas a mi esposo y a mi hermana. Empecé a sentir que estaba desenterrando algo enorme. Cada documento parecía conducir a otro secreto. Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Mientras más investigaba, más comprendía que las mentiras llevaban años acumulándose. No se trataba únicamente de mi matrimonio. Había algo mucho más grande detrás de todo aquello. Algo que involucraba a mi familia entera. La situación explotó cuando contraté discretamente a un investigador privado. Nunca imaginé que terminaría haciendo algo así, pero necesitaba pruebas. Cuando recibí el informe sentí que mi mundo se derrumbaba. Mi esposo no solo conocía a mi hermana desde antes de nuestra relación. También había mantenido reuniones con varios miembros de mi familia, relacionadas con asuntos financieros. El informe sugería que mi nombre aparecía frecuentemente en conversaciones sobre una futura herencia. De repente todo comenzó a encajar de forma aterradora. Los intentos de aislarme, el control constante, la dependencia económica, las manipulaciones emocionales. Todo parecía formar parte de un plan mucho más grande. Sin embargo, todavía no sabía cuál era el objetivo final. Lo descubriría poco después de la manera más devastadora posible. Un viejo amigo de mi padre me contactó inesperadamente, después de enterarse de que estaba investigando ciertos asuntos familiares. Me entregó una caja llena de documentos que había conservado durante años. Dentro encontré cartas, registros legales y copias de testamentos. Allí estaba la verdad. Mi abuelo había dejado una fortuna considerable destinada exclusivamente para mí. El dinero debía transferirse cuando alcanzara determinada edad y cumpliera ciertos requisitos legales. Lo increíble era que varias personas de mi familia conocían perfectamente esa información. Mi madre la conocía, mi hermana la conocía, y aparentemente mi esposo también. En ese instante comprendí algo que me hizo temblar. Si ellos sabían de esa herencia antes de que yo la descubriera, entonces muchas de sus decisiones comenzaban a tener una explicación terrible. Cuando finalmente confronté a mi hermana, ocurrió algo que jamás esperé. Ella se derrumbó emocionalmente y comenzó a llorar. Pensé que intentaría negarlo todo, pero terminó confesando algo aún más perturbador. Según ella, la verdadera persona detrás de gran parte de las manipulaciones era nuestra madre. Durante años había coordinado decisiones familiares relacionadas con la herencia y había convencido a varios familiares de que debían
proteger los bienes por el bien de todos. Mi hermana admitió que había participado, pero aseguró que también había sido manipulada. Escuchar aquello fue devastador. Mi madre era la última persona de la que sospechaba. Siempre había parecido protectora, cariñosa y preocupada por mí. Sin embargo, mientras más detalles revelaba mi hermana, más evidente se volvía que muchas de las situaciones extrañas de mi vida tenían conexión con decisiones tomadas por ella. La máxima tensión llegó durante una reunión familiar que todavía recuerdo como una de las peores noches de mi vida. Reuní a todos en la misma casa: mi esposo, mi madre, mi hermana, mi suegra, algunos tíos. Nadie sabía exactamente por qué los había convocado. Cuando comencé a mostrar mensajes, documentos y registros financieros, el ambiente cambió por completo. Las excusas aparecieron inmediatamente, luego las contradicciones, después los silencios incómodos. Finalmente comenzaron las acusaciones mutuas. Mi esposo culpó a mi madre culpó a mi hermana culpó a mi suegra. Durante horas observé cómo las personas que habían construido una red de mentiras intentaban salvarse unas a otras, mientras todo se derrumbaba. Fue una escena tan surrealista que todavía me cuesta creer que realmente ocurrió. Pensé que ya había descubierto toda la verdad, pero faltaba el último golpe. Entre los documentos de mi abuelo encontré una carta escrita, pocos meses antes de su fallecimiento. En ella explicaba que sospechaba que ciertos miembros de la familia intentarían controlar a quien heredara el patrimonio. Lo más impactante fue que mencionaba nombres específicos. Algunos coincidían exactamente con las personas involucradas en todo lo que acababa de descubrir. Era como si hubiera previsto el conflicto décadas antes. También había dejado instrucciones legales secretas destinadas a proteger la herencia si alguien intentaba manipularme para obtener acceso a ella. Leer aquella carta fue como escuchar la voz de alguien que llevaba años advirtiéndome desde el pasado. Las consecuencias fueron enormes. Mi matrimonio terminó poco después. Varias relaciones familiares quedaron destruidas de forma irreversible. Algunas investigaciones financieras comenzaron a revisar movimientos sospechosos relacionados con ciertos bienes. Personas que habían fingido ser aliados durante años dejaron de hablarse entre sí. La verdad tuvo un costo altísimo para todos. En mi caso, tuve que reconstruir mi vida prácticamente desde cero. Aprender nuevamente a confiar en la gente fue una de las tareas más difíciles que he enfrentado. A veces todavía me sorprendo, recordando detalles aparentemente insignificantes que ahora entiendo bajo una luz completamente diferente. Lo más irónico de toda esta historia es que durante mucho tiempo pensé que mi problema principal era que mi esposo me obligaba a levantarme de madrugada para prepararle comida saludable mientras me llenaba de comida chatarra. Creí que ese era el centro del conflicto. Ahora entiendo que aquello solo era una pequeña pieza dentro de algo muchísimo más grande. Era una forma de control, una manera de debilitar mi confianza y hacerme depender más de quienes decían quererme. Si hoy comparto esta historia es porque aprendí algo importante. Cuando alguien intenta controlar cada detalle de tu vida, incluso los más pequeños, vale la pena preguntarse qué está intentando ocultar, porque a veces las señales más peligrosas no aparecen de golpe. Se esconden en pequeñas conductas, diarias, hasta que un día descubres que toda tu realidad estaba construida sobre mentiras. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.